Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, en punto de las 2 de la tarde. Así es, estamos transmitiendo desde la SSH Radio, ubicada dentro de la Universidad SSH o Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, la cual pueden encontrar a través de sus redes sociales como SSH oficial, ya sea en Facebook o en Instagram. Y pues le saluda su amigo, compañero, confidente, bueno, no confidente porque nadie me ha escrito, Javier Águila. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, puesto que vamos a tocar un par de temas que se me hacen un tanto de la vida cotidiana, los cuales no tomamos en cuenta, y muchas ocasiones eso genera que desafortunadamente pues no podamos, vamos a decirlo así, conocer las problemáticas que hay detrás de cosas que a veces son tan comunes para nosotros, ¿no? Para empezar, vamos a hablar sobre por qué culturalmente es difícil cuidar el agua. Después, el arte y la cultura en la vida cotidiana, y como estamos en este tema de las adicciones, abordando el tema de adicciones, las adicciones y la belleza. Aquí rápidamente voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué la belleza? Para mucha gente el verse bien lo simboliza todo, ¿no? Lo simboliza todo al grado de llegar a hacer lo que sea para poder verse bien, ¿no? Ojo, la semana pasada el tema era más como para los caballeros, ¿no? El tema de las adicciones y la sexualidad, puesto muchos quieren complacer a su pareja en la cama y sentirse un garañón español y todo el rollo, ¿no? Entonces, esta ocasión, este tema es para las mujeres, va más enfocado hacia las mujeres porque regularmente son las que tienden a fijarse un poco más en el tema de cómo se ve en su apariencia. Los hombres a veces somos muy descuidados, ¿no? Hasta que de verdad nos damos cuenta que nuestra apariencia tiene que ver o nos va a dotar de algún beneficio. Es que en verdad le ponemos atención, ¿no? Pero bueno, para empezar, este tema del agua se me hace bastante interesante, pero antes de eso, rápidamente, recuerden tomar agua. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque esto genera muchos beneficios para el cuerpo, se predica con el ejemplo. Qué bueno que esto se puede ver. Y pues bueno, para continuar con nuestros temas, recuerden tomar agua, recuerden tirar la basura en su lugar y recuerden también tratar, ahorita está medio ambivalente el tema, ¿no? Porque de repente mucho sol y de repente está muy nublado y de repente va a llover y de repente mucho sol otra vez y de repente está lloviendo y de repente ya no llueve. Entonces, de repente hay como dos temas ahí que están como uno de repente surge y de repente el otro y de repente el otro, pero bueno, podemos tomar acciones para poder estar seguros ante estas dos situaciones, ¿no? Tomar acciones preventivas. Hoy vamos a hablar sobre por qué culturalmente es difícil cuidar el agua, ¿no? Muchas ocasiones se han puesto a pensar por qué, a pesar de que en ocasiones hay tantas campañas, hay pues vamos a decirlo así, se menciona tanto a través de algunas plataformas, algunos programas de televisión en vivo, algunos programas de radio en vivo, y pues bueno, hay algunas campañas por parte del sector gubernamental en donde te dicen cuida el agua, se nos va a acabar, y es horrible. Rápidamente me gustaría comentar algo a toda la gente que nos escucha. Su servidor tuvo la mala y buena fortuna de en algún momento vivir una experiencia en donde nos quedamos una semana sin agua. Es horrible, señores, es horrible. Quedarse sin agua una semana es horrible, no sabes qué hacer. Le pides a Dios que llueva o a quien le recen ustedes para poder tener un poco siquiera para el baño, ¿no? Y obviamente los olores, la escasez de el querer lavar esto, el querer lavar aquello, es la verdad muy difícil porque simple y sencillamente no la tienes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este tema porque de verdad me parece bastante importante. ¿Por qué culturalmente es difícil cuidar el agua? Aquí viene un punto que me parece bastante importante. Porque se percibe como un recurso infinito, barato y garantizado, lo que fomenta el desperdicio. Muchas ocasiones nosotros creemos que el hecho de decir tenemos agua a las 24 horas, tenemos un tanque allá arriba en el techo, un tanque negro o blanco ya en algunos casos, o azul,
y que esto nos haga creer que esto nos va a surtir de agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque hay, vamos a decirlo así, un horario en lo que el agua llega y permite que este tanque se llene. Muchas ocasiones el hecho de que nosotros creamos que este servicio está garantizado, pues nos hace desperdiciarla más, ¿no? Es como por ahí diría, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo es constante, ¿no? Cuando el flujo de algo es constante y de repente cuando crack, de repente eso se corta por las razones que ustedes quieran, pues es ahí en donde sentimos feo, ¿no? Y es ahí en donde nos ponemos a pensar que debemos llevar acciones en común, acciones a cabo para poder asegurar, vamos a decirlo de esta manera, el hecho de poder seguir contando con ese recurso, ¿no? En este caso es el agua. Vamos a tocar un par de puntos que me parecen bastante importantes e interesantes al mismo tiempo. La infraestructura invisible oculta el verdadero costo de extracción y responsabilidad individual. Lo voy a repetir. La infraestructura invisible oculta el verdadero costo de extracción y la responsabilidad individual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas ocasiones nosotros decimos, no sé, por ejemplo, su servidor hace algún tiempo rentó por aquí en la ciudad de Puebla, y afortunadamente en el lugar en el que yo renté era muy difícil que escaseara el agua. En el año y medio que estuve ahí llegó a escasear, yo creo que, bueno, a mí me tocó como una, tal vez 2 veces, pero no fue nada grave, ¿no? Y las personas encargadas de ese lugar tomaron acciones para que eso no sucediera. Pero bueno, esa es harina de otro costal. A lo que yo voy es, cuando nosotros no sabemos cómo el agua llega hasta donde debe, o sea, hasta nuestros hogares, hasta donde, no sé, hasta nuestras universidades, por ejemplo, hasta nuestros trabajos, pues obviamente no somos conscientes de todo lo que cuesta transportarla hasta ese punto, ¿no? Tuberías, trabajadores, sistemas de saneamiento, etc, etc, ¿no? Y muchas ocasiones el no conocer vamos a decirlo así, todas esas problemáticas detrás hacen que pensemos que no tiene, pues, como tal un valor tan alto, ¿no? La ninguneamos, dirían por ahí, ¿no? Bueno, aquí voy a comentarles algún otro punto. Varios factores socioculturales profundizan esta gran dificultad. La ilusión de la abundancia. Abrir la llave y ver salir agua de forma constante, se asume que su disponibilidad es inagotable, lo que inhibe la urgencia para ahorrarla. O sea, rápidamente, cuando nosotros de repente por la mañana nos vamos al baño y ya para las actividades del día o para empezar a prepararnos para nuestras actividades del día, simple y sencillamente el hecho de entrar al baño, abrir la regadera, que el agua caiga, y es algo bien interesante. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando de repente entran a su baño, a su regadera, y ligeramente no sienten la misma presión que regularmente sienten, dicen, chinga, se va a acabar, y hasta nos apuramos un poco a bañarnos, ¿no? Porque decimos, no, me voy a apurar, si no va a ser que se me acabe, y ahorita, ¿qué hago, no? Cuando de repente, esto me pasa mucho a mí, su servidor, en el lugar en el que laboro, me encargo de lavar el baño, no tiene nada de malo, yo no tengo pena en decirlo, pero hace algún tiempo, no mucho, tendrá como 2 semanas, de ahí que me puse a pensar en este tema, que de repente, al llegar yo abría la llave así de rápido, la del lavabo, y al abrirla, y así que abrirle, he dicho de esa manera, por la prisa, a veces no la abría bien. Entonces, como no la abría bien, de repente no caía agua con la misma presión y velocidad con la que yo siempre la uso, ¿no? Para no hacérselas cansada. De repente me empecé a dar cuenta de ese detalle y empecé a tomarme un par de segundos para abrir bien la llave, porque el hecho de ver y percibir la misma presión en el agua me da la seguridad de que hay agua, ¿no? Dicho de esa manera, y eso nos sucede a todos, ¿no? Cuando de repente vas a la cocina y abres la llave de tu lavabo para lavar tus trastes o lavarte los dientes y percibes la fuerza cuando metes el cepillo, cuando empiezas a lavar un plato, un vaso, simple y sencillamente dices, hay agua, no pasa nada, ¿no? Bueno, para no hacérselas cansada, ¿no? Este simple y sencillo hecho a veces nos hace
creer o pensar que la caída constante del agua, como lo dice aquí en este punto, al tener una caída constante de agua, se asume que su disponibilidad es inagotable, lo que inhibe la urgencia de ahorrarla. Yo creo que eso nos sucede a todos, ¿no? Hasta que no vemos, dirán por ahí, la de veras, hasta que no vemos la de veras y de repente nos hace falta agua, o de repente es intermitente, o de repente no cae con la misma presión, es donde yo, pues al menos yo sí he dicho, ay güey, como que algo no está bien, ¿no? Y me empiezo a preocupar, porque empiezo a pensar en todo lo que va, en todo lo que se sobreviene, chin, y si mañana no hay agua, o al rato llega una noche y no hay agua, ¿cómo voy a lavar los trastes de la cena? ¿Cómo voy a meterme a bañar en la mañana? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y es ahí en donde la imaginación empieza, o la mente empieza a caminar, ¿no? Y es ahí en donde nos damos vamos a decirlo, nos damos a la tarea de preocuparnos un poco por el cuidado del agua. Pero bueno, yo creo que ese punto es bastante interesante, ¿no? Otra, valoración económica baja. Históricamente el agua ha tenido un costo bajo, o subsidiado o ayudado, lo que genera la percepción de que no tiene valor real ni es un bien escaso. Ojo, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos o comentamos temas que tienen que ver con el agua, pues regularmente es así de, pues, perdón, lo voy a decir tal y como es, ¿no? Es que el gobierno es el que tiene que dotar de ese servicio, ¿no? Sí y no. Ahí yo creo que también es tema de dos partes, ¿no? Ahorita lo voy a comentar un poco más a profundidad, ¿no? Pero bueno, muchísimas ocasiones, como lo había mencionado en el punto anterior, no le damos el valor que de verdad tiene el hecho de poder tener agua en nuestra llave, en nuestro lavabo o en nuestra regadera. Y eso, señores, esa percepción créanme, esa percepción a veces no tiene precio, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos o caminamos por la vida diciendo, cuando llegue voy a abrir la llave y va a haber agua, va a caer agua, por ejemplo. No, por ejemplo, si voy a tomar un ejemplo así bien simple. Si de repente andamos en la calle y pasamos a cenar unos tacos o una memela, como la que se estaban comiendo los chavos de Controles, que se veía bien antojable, y dices, no, pues llegando me lavo los dientes, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú pasas a comer en la calle y de repente al terminar de comer ese antojillo, de repente dices, no mames, güey, puta, sí es cierto, en mi casa no voy a tener agua, ¿no? Hasta piensas dos veces en el comer en la calle, ¿no? Pero bueno, pasando a otro punto que también me parece bastante interesante, desconexión de la fuente. En las zonas urbanas, esto va mucho para la gente que vive, por ejemplo, en la ciudad de Puebla y en las zonas, pues, como lo dice, en las zonas urbanas, en las ciudades, en las grandes ciudades principalmente, desconexión de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? En las zonas urbanas, las personas no ven el proceso de extracción, potabilización, ni los cuerpos de agua naturales de donde proviene. Esta falta de contacto físico dificulta la empatía ambiental. ¿A qué se refiere esto? Este tema está bellísimo, ¿no? Perdón, y este punto está bastante interesante, porque muchas ocasiones cuando no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás para poder llevar el agua hasta tu lavabo, tu fregadero, tu regadera, tu taza del baño, ¿no? Muchas ocasiones es así como de, órale, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver eso de gente que lava su patio, lava su entrada con una manguera, y yo no tengo nada en contra de ello. Digo, pues no le da flojera barrer, ¿no? A mí también en algún momento. Pero cuando lo llevas a un tema macro, o lo multiplicas en un aspecto macro, pues obviamente te vas dando cuenta que ese desperdicio, esa gota a gota, va generando costos. Esos costos obviamente se ven reflejados en el mantenimiento de la infraestructura. Y después, ¿qué viene? Elevación del costo para toda la gente que nos escucha. Si cuidáramos más el agua, ojo, si cuidáramos más el agua, ¿no? Porque hasta eso es supongamos, dicho de esta manera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, culturalmente hablando, no estamos, vamos a decirlo así, no crecimos con la idea de cuidar el agua. De hecho, cuando somos niños es cuando más la desperdiciamos. Si se dan cuenta, es algo bien interesante. Cuando le enseñas a un niño a lavarse los dientes, regularmente dejas la ventana, dejas la llave abierta. ¿Por qué? Para decirle, mira, cepíllate, moja tu cepillo, vuélvete a cepillar así, usa agua
no, algunas personas sí tienen el cuidado o la conciencia de hacer que el morrillo, dicho de esa manera, se tome vamos a decirlo así, la molestia de utilizar un vaso, y pues, ahora sí que a través de esto pues, poder ahorrar un poco más de agua, ¿no? Otro punto que también me parece bastante interesante, falta de corresponsabilidad. Existe una creencia arraigada de que el cuidado del agua es tarea exclusiva del gobierno y no una responsabilidad compartida con la sociedad. Tómenla. Y esta sí la voy a comentar un poco más. ¿Por qué? Ya se los había contado en algún otro momento. En algún momento alguna persona me decía, oye, en el tema de los desastres, ¿de quién crees que sea la culpa de que haya una baja cultura de prevención en México? ¿Del gobierno o de la gente? Y yo decía, de ambos. Y este punto me lo reafirma. ¿Por qué? Porque el gobierno de cualquier estado, de cualquier país, de cualquier nación del mundo, no está obligado vamos a decirlo así, a estarte vigilando para ver que cuides el agua. Esa es una corresponsabilidad en donde tú como ciudadano adquieres también esa responsabilidad de decir, ok, me estás abasteciendo de este, vamos a decirlo así, de este recurso natural. Entonces yo como ciudadano pues, tengo que darme a la tarea, pues obviamente de tratar de cuidarlo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque debemos entender que muchos de los recursos con los cuales contamos hoy en día sí son agotables, ¿no? Ojo, el agua dulce es uno de ellos, ¿no? Tal vez en algún momento llegue la posibilidad de que a través de un sistema se pueda volver potable el agua del mar, ok. Pero a la fecha que yo sepa, todavía no lo veo. Tal vez ya es posible. Yo he escuchado por ahí un poco de información en donde dice que sí es posible. Pero, pues yo no lo veo como una alternativa que esté al alcance de todos, ¿no? Es más, lo veo como una alternativa un tanto lejos para algunos, ¿no? ¿Por qué? Pues que obviamente es tecnología nueva, que no se ha abaratado, o yo creo que simple y sencillamente una necesidad muy grande nos va a dar o nos va a obligar a llevar a cabo ese tipo de avances tecnológicos tan drásticos, ¿no? Y ponerlo al alcance de la gente de una forma tan, vamos a decirlo de esta manera, tan rápida, ¿no? Y bueno, este punto, ya para finalizar este tema, me parece bastante interesante, porque pues no debería ser así, ¿no? O sea, pero en algunos casos ya es así. Falta de adaptación de medios de consumo. ¿A qué voy con esto? Yo creo que en los últimos años, para muchas de las personas que se están aventurando o se han aventurado a desarrollar una casa, ¿no? O han comprado casa, o quieren comprar una casa, o han cambiado la taza del baño, se han percatado de algo muy simple, ¿no? Ya hoy en día hay, por ejemplo, tazas de baño, lo voy a decir con toda la claridad del mundo, y hay tazas de baño, las cuales son ahorradoras, ¿no? Y tienen en su botoncito para jalarle, dicho de esa manera, la opción de pues, para pipí, para el 1 o para el 2, ¿no? O sea, si vas a entrar al baño y haces del 1, pícale acá, ¿no? Para que sea menos agua la que consumas. Si vas a entrar al baño y vas a hacer del 2, pícale acá para que sea un poco más de agua la que consumas, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, yo creo que... ojo, y también eso me ha tocado en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares, en algunos baños públicos principalmente, o de tiendas comerciales, me ha tocado que ya hay llaves en las que tú oprimes, y ¿cómo se llama? Y el chorro que sale tiene un tiempo, ¿no? O sea, le apachurras, dicho de esa manera, y el agua que va cayendo tiene un tiempo, ¿no? Porque la llave se va regresando de forma automática. Entonces, cuando menos te das cuenta, ¡clac!, ¿no? Y obviamente la intensidad del agua va bajando. Eso te hace acelerarle, ¿no? O sea, apurarte. Eso se me hace una muy buena idea. Por ejemplo, ya hay temas como algunas regaderas que ya al estar diseñadas para poder arrojar el agua a presión, simple y sencillamente, obviamente estás consumiendo menos agua, ¿no? De una u de otra manera. Fíjense que algo muy interesante y un dato bastante interesante es que en donde más consumimos agua o donde más desperdiciamos agua es durante el baño.
¿Por qué? Pues porque a veces resulta cómodo, pues, su servidor lo hace, meterse a bañar y con agua caliente disfrutar de un buen baño por la mañana. Y pues obviamente no nos percatamos o no somos conscientes de cuánta agua estamos desperdiciando, ¿no? El problema es a dónde se va, ¿no? Pero bueno, eso es como harina de otro costal. Y pues bueno, yo lo que quise dar o visibilizar con este tema es que también es tarea de nosotros, no solo tarea del gobierno, el hecho del cuidado del agua, ¿no? Que culturalmente, pues obviamente es un poco difícil si no está dentro de lo que nosotros analizamos o vemos en la vida cotidiana, o si no crecimos con ese tipo de información. Entonces, para toda la gente que nos escucha, recuerden, cuidar el agua siempre va a ser una de las mejores estrategias de prevención para poder hacer que un recurso tan valioso como lo es el líquido vital, si lo quieren ver con esas palabras, ¿cómo se llama? No escasee, ¿no? Y pues bueno, a continuación vamos a hablar sobre otro tema que también me parece bastante interesante. El arte y la cultura en la vida cotidiana. ¿Por qué el arte y la cultura en la vida cotidiana? Recuerden, tomen agua. Se predica con el ejemplo. Recuerden tomar agua. ¿Por qué? Porque es chingón tomar agua. Así de fácil y sencillo. Bueno, hoy vamos a hablarles sobre el arte y la cultura en la vida cotidiana. Uno de los primeros puntos que me parece importante mencionar, funge como el motor de nuestra identidad y bienestar emocional. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la música, que es un punto de los que yo me encontré por ahí y me pareció importante y me pareció buena idea mencionarlo, ¿no? Ojo, lo voy a repetir, funge como el motor de nuestra identidad y bienestar emocional. ¿Por qué este punto me parece importante y por qué lo acabo de repetir? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué nos mueve como mexicanos? Tomando el ejemplo de nosotros como mexicanos. Esperemos que en algún momento haya alguien en otro país escuchando esto que estoy diciendo y diga, oye, es cierto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la música que escuchamos nosotros como mexicanos, los artistas, fíjense que sucede algo muy curioso, ahorita lo voy a mencionar. Sucede algo bien curioso. Nosotros como mexicanos, yo creo que no solamente como mexicanos, en todos los países esto se ha dado, simple y sencillamente nos hemos visto abrumados por una gran cantidad de propuestas musicales, tomando el ejemplo de la música. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya en la red hay tantas cosas que podemos encontrar y ver, y pues obviamente simple y sencillamente empezamos a absorber y a conocer otras culturas, otros estilos de vida y otras formas de pensar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la música es motor de nuestra identidad? Porque lo que escuchamos es regularmente lo que en un futuro o a mediano y corto plazo llegamos a replicar, ¿no? Porque de repente escuchamos una canción y la vamos cantando, tarareando en el camión, su servidor a veces la va cantando en la calle como si nada pasara, pero bueno, en muchas ocasiones eso nos ayuda a poder identificarnos, ¿no? ¿A qué se refiere este punto con el motor de la identidad? Porque de repente si encuentras a otra persona a la que le gusta el mismo artista, el mismo grupo, el mismo género, ¡ay, a ti te gusta! ¡Ah, sí! ¿Qué onda? ¿No has escuchado a este? ¿No has escuchado a aquel? ¿No has escuchado a este? Y empiezas a poder tener una conversación, empiezas a socializar. Su servidor cree firmemente que la socialización es la clave de la supervivencia de la humanidad. ¿Por qué? En el principio de los tiempos, cuando el hombre vivía en cuevas, en esas cuevas, obviamente, había tal vez no un diálogo como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí había una forma de compartir comunicación, ya sea a manera de, vamos a decirlo así, información valiosa para técnicas de caza, técnicas de agricultura, a lo mejor lo pintaban en la pared, y obviamente todo esto servía para que nosotros pudiéramos vivir, ¿no? Pudiéramos comer y pudiéramos llegar a desarrollarnos y hacer la sociedad que somos hoy en día, ¿no? ¿Por qué el bienestar emocional? Porque en muchas ocasiones el hecho de escuchar una canción por la mañana, a veces dicen que eres lo que escuchas, ¿no? Y te paras y dices, ¡ay, a huevo, no! ¡Ah, oh, ah! Entonces andas de un lado a otro y eso está muy chingón, ¿no? Porque a veces una canción, la música puede configurar tu estado de ánimo, puede volverse tu, vamos a decirlo, tu motor, dicho así, o también te puede dar para abajo. Su servidor en algún momento, cuando he tenido mal de amores,
todo está bien, todo está bien, todo está bien, y escuchas una canción que te rompe el corazón y dices, ¿por qué pusieron esa rola? Pero así es la vida, ¿no? Muchas ocasiones hay que tener en cuenta, somos seres humanos, somos criaturas sintientes, ¿no? Que nos pueden afectar desde el clima, nos pueden afectar desde la música que escuchamos o hasta incluso lo que vemos. Pero bueno, vamos a continuar con este maravilloso tema. La arquitectura de nuestras calles. Ahí es en donde también el arte y la cultura se encuentran. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Puebla. ¿Por qué Puebla, no? Por ejemplo, porque ahorita me estoy moviendo en Puebla, entonces puedo hablarles mucho de Puebla. Yo soy de Tlaxcala, ironías de la vida. De Tlaxcala conozco mucho y a la vez muy poco, y de Puebla conozco mucho, demasiado, creo que me excedo. Pero bueno, a lo que voy es, muchas ocasiones la arquitectura te puede dar una percepción de en dónde te encuentras, de qué hacer, de cómo hacerlo, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Se escuchó medio raro, ¿no? Porque, por ejemplo, si entras en un lugar en donde hay mucho barroco, dicho de esa manera, muchas figuras que aparentan ser delicadas o se ven como algo hasta incluso divino, por ejemplo las iglesias es uno de ellos, pues obviamente tu comportamiento cambia, ¿no? Si caminas por la ciudad de Puebla, el centro, en esas calles en donde hay muchas expresiones arquitectónicas de un estilo, pues vamos a decirlo así, pues un tanto pues, barroco, obviamente te sientes en otro mundo, ¿no? Y de repente si vas a la Ciudad de México y caminas por alguna calle en donde hay construcciones recientes, algunas minimalistas, o sea, muy cuadradas, dicho de esa manera, o con detalles muy pequeños, ¿no? O cuadradas, no sé, muy rectas, ¿no? Pero al final es una tendencia, ¿no? Al final tu comportamiento va cambiando, las emociones tus emociones van cambiando, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que me parece bastante importante mencionar es la gastronomía y tradiciones locales, ¿no? Por ejemplo, México tiene algo bien particular, ¿no? Su comida, ¿no? Y su comida y las tradiciones su comida y la forma en que se sirve, dicho de esa manera, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Por ejemplo, yo soy de pueblo y al ser de pueblo me pasa algo bien curioso, ¿no? Hay ciertas comidas que cargan o tienen una carga cultural, incluso religiosa y emocional bastante fuerte, ¿no? El mole es una de ellas, ¿no? El hecho de sentarte y colaborar con la jefa de la casa a hacer mole es una experiencia que muy pocos conocen, ¿no? Que de verdad cuando cuando ayudas a prepararlo y vamos a decirlo así, y matas a los pollos, ojo, no quiero meterme en broncas con los que son personas que se encuentran dentro del cuidado animal, pero así es, perdón, así es la vida, ¿no? Un pavo tiene que morir para que se haga mole, ¿no? Y muchas gallinas también. Entonces, simple y sencillamente, muchas ocasiones la comida está muy de la mano con las tradiciones locales, ¿no? Y obviamente cuando hablo de tradiciones locales, pues obviamente estoy hablando dentro de ellas, pues de aspectos religiosos, aspectos con un gran peso cultural, hasta incluso histórico, ¿no? Pero bueno, otro punto que también me parece bastante importante mencionar, estas expresiones fomentan la empatía, alivian el estrés y nos conectan con nuestra comunidad. ¿A qué voy, no? Por ejemplo, Puebla. Puebla tiene algo bien particular, que es estas fechas del 5 de mayo, ¿no? Por ejemplo, yo me he percatado de ello. Durante estas fechas del 5 de mayo, en Puebla se lleva a cabo algo bien padre, ¿no? Que todos nos ponemos esa camiseta, dicho de esa manera, nos ponemos esa camiseta de, somos Puebla, el estado que venció a los franceses, ¿no? El estado que luchó y le dio libertad a México porque aquí se venció al ejército más poderoso del mundo. Y ver el desfile del 5 de mayo es un elemento cultural que no se imagina, ¿no? Y posterior al ver el desfile, hasta hace poco, creo que este año fue que se volvió a retomar la costumbre de hace años. Su servidor se acuerda mucho cuando estudiaba la preparatoria aquí en el estado,
estoy aquí desde la preparatoria, y yo recuerdo que antes la costumbre y la tradición era desfile de 5 de mayo, súbete a los fuertes y métete a la feria. Y en la feria come las tradicionales chalupas, la tradicional semita, y la chela, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas más. Pero hoy en día yo creo que a Puebla capital la distinguen dos cosas, la semita y las chalupas. Y ya, pues, vamos a decirlo, en otras posiciones del ranking de comida, pues se encuentra, pues no sé, tal vez los pambazos, tal vez los molletes, tal vez, las tostadas, y algunos otros gastos se me antojaron. Y ahora, ¿cómo funciona o qué beneficios tiene todo esto que yo estoy mencionando? Pues bueno, muchas ocasiones, ¿cómo se llama? El bienestar emocional. Actividades como la pintura, la alfarería o escultura, así como la música, estimulan la liberación de dopamina y ayudan a reducir la ansiedad del día a día. ¿A qué voy con todo esto? Pues muchas ocasiones, cuando nosotros nos encontramos involucrados y colaborando con nuestra comunidad para que todo esto que estoy mencionando se lleve a cabo, porque obviamente necesita la participación de muchas personas, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Muchas ocasiones, lo que decía, el ejemplo del mole, no nos percatamos de qué es lo que... Y de hecho tiene una similitud muy grande con el tema de la infraestructura oculta del agua. Muchas ocasiones cuando nosotros, tomando el ejemplo, vamos a la feria, y en la feria de Puebla, en el recinto ferial, nos sentamos y pedimos un orden de chalupas, pues muchas ocasiones, simple y sencillamente, hay todo un mundo detrás de esas chalupas y de ese puesto de chalupas. La señora que quizá lleva años vendiendo y que toda la familia está involucrada, que tiene su tortillería de cajón, y la tortillería de cajón sabe cuántos kilos necesita la señora al día o cada fin de semana para poder vender, y el ritual de hacer la salsa, de cebrar el pollo, de cebrar la carne, ir a comprar la manteca, en algunos casos comprar el carbón, ir a comprar el carbón a los diferentes mercados de la ciudad de Puebla para poder prenderlo y estar ahí horas y horas, porque a veces los puestos de chalupas, no me van a dejar mentir algunos, permanecen en lugares, a pesar de que llueve, hay viento, durante varias horas esperando a la clientela, ¿no? Y muchas ocasiones todo eso, cuando nosotros nos acercamos a consumir, formamos parte de una gran tradición y costumbre que, culturalmente hablando, nos hacen formar parte de este mundo, y nos poseen y nos dotan de identidad, ¿no? Al mismo tiempo nos hacen sentir felices, nos hacen sentir, vamos a decirlo así, partícipes de algo, ¿no? Identidad y cohesión social. Las festividades locales, la danza, el arte, identidad y cohesión social. Las festividades locales, lo voy a repetir, perdón. Identidad y cohesión social. Las festividades locales, la danza, las artes, las artesanías fortalecen el sentido de pertenencia y mantienen viva la memoria colectiva. Este punto yo creo que pues, no, ya lo estuvimos mencionando, ya lo estuvimos arañando a lo largo de lo que llevamos de este tema. Pero me parece bastante interesante y bastante importante decirlo, porque en muchas ocasiones el hecho por ejemplo, aquí en el tema de las artesanías quiero hacer una mención muy específica y muy particular, puesto tengo una muy buena amiga que se encuentra vendiendo ahí en el barrio de Los Sapos. Un saludo a Moksha y su pareja o marido. Que se encuentran por allá cada fin de semana. Ellos están finalizando el callejón, y donde está la calle, donde empieza la calle de Los Sapos, ¿no? Pero del lado del Carolino. Bueno, muchas ocasiones, yo creo que una de las visitas obligadas, cuando estás en el estado de Puebla, es el callejón de Los Sapos, o es el barrio de Los Sapos. Porque por las artesanías, por las antigüedades, y todo eso te dota de un sentido de pertenencia. Por ejemplo, no sé, yo me imagino en alguna parte de mi vida con alguna novia decirle, oye mi amor, vente, es sábado, vámonos por un helado y vámonos a
al centro. Y cuando yo le diga al centro, va a ser de cajón decir, pues vamos a ir al Callejón de los Sapos a ver qué babosada se encuentra este güey. Dicho de esa manera tan amable, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en muchas ocasiones debemos percatarnos y darnos cuenta de que a veces lo más simple que quizá está a nuestro alrededor comparte o tiene un peso social bastante fuerte, y que pues obviamente culturalmente hablando no lo percibimos de forma constante, pero se encuentra ahí con cada día a día, ¿no? Por ejemplo, el caminar por las calles de la ciudad de Puebla con todos sus edificios, bueno, no todos, sino ya una muy buena y gran parte de sus edificios barrocos. Algunos pues desafortunadamente se han visto traqueteados porque ya son bastante viejos, pero todavía el entrar a la catedral, por ejemplo, el tomarte un café en el Paseo del Zócalo, el hacer un sinfín de actividades dentro de esta maravillosa Puebla. Y yo digo maravillosa Puebla porque no soy del estado de Puebla, soy del estado de Tlaxcala. Eso lo quiero remarcar, y lo quiero remarcar con rojo y negro. Pero bueno, ¿y a qué me refiero con el mantener la memoria colectiva? Porque simple y sencillamente cuando una persona dice, no, es que el centro de Puebla está bien chido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de ese grupo en el cual nos encontremos, uno va a decir, sí, los sapos donde venden las antigüedades, o sí, donde venden las artesanías ahí en el callejón, ¿no? O sí, los molletes de la 3, sí es la 3, ¿no? O no sé, ¿no? A lo mejor en algún momento pasar un rato agradable dentro de alguno de los tantos eventos que organiza, vamos a decirlo así, el gobierno del estado, el asistir a alguno de los centros culturales como puede ser Casa de Cultura, alguno de los museos, ¿no? Entonces yo creo que en muchas ocasiones debemos darnos cuenta de cómo el arte y la cultura está presente todos los días en nuestras vidas, ¿no? Ya sea caminando por cualquiera de las calles de la capital poblana, o hasta incluso simple y sencillamente cuando nosotros nos sentamos a imaginar y de repente hacemos un garabato en la libreta e intentamos tomarle forma o darle forma. Estamos expresando una idea. Esa es la gran magia del arte y la cultura, principalmente del arte. Decir algo que no podemos decir con palabras, ¿no? Y muchas ocasiones es a veces complicado tratar de explicarlo o de percibirlo, ¿no? De forma muy concreta y fría, ¿no? Como decirlo, ahí hay arte, ahí hay cultura, ahí está Chapu. Entonces, muchas ocasiones debemos tratar de darnos a la tarea de tener una buena mente y una buena memoria para poder pues darnos cuenta cómo el arte y la cultura se encuentran de manera cotidiana en nuestras vidas, ¿no? Ya sea desde la música que escuchamos cuando empezamos el día, los lugares que recorremos y caminamos rumbo a la escuela, el trabajo, o a ver a la pareja, o hasta incluso cuando nosotros mismos estamos en la disposición de construir o crear algo que tiene que ver con arte. Y bueno, la cultura engloba todo lo que somos y hacemos. Al reconocer el arte en las acciones que hacemos, así sean las más simples, ¿no? Lo que acabo de mencionar, a este punto era lo que estaba mencionando. Perdón por la risa, ¿no? ¿Por qué? Y vuelvo solamente a refrendarlo, ¿no? Muchas ocasiones, culturalmente hablando, podemos llevar a cabo acciones todos los días que forman parte de lo que somos, ¿no? De vamos a decirlo así, de esa evidencia que nos hace formar parte de algo, ¿no? El cómo hablamos, el tono de cómo... Es más, las palabras, ese punto se me andaba yendo, ¿no? Porque, por ejemplo, culturalmente hablando, cada estado, la república tiene ciertas palabras que son muy particulares de cada estado y que a veces otros estados no las entienden. No, yo recuerdo que hace mucho tiempo veía la Academia, ¿sí era la Academia? Sí. Un programa de una televisora que no quiero mencionar hoy. Pero ve como una chava le decía, es que me siento embarada, güey. Y decían, ¿qué es eso? Y la chava le explica, pues es que embarado es cuando te sientes así. Y aquí la entendemos completamente, ¿no? La entendemos y la asimilamos de forma sin pedos, ¿no? Perdón.
pero en otros estados no le entienden, ¿no? Entonces, muchas ocasiones tenemos que darnos a la tarea de comprender ese tipo de expresiones. ¿Para qué? Para simple y sencillamente poder, dicho de esta manera, percatarnos de cómo la cultura está en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos todos los días de la semana, a cada rato, ¿no? Dicho de esa manera. Y cómo también el arte, las formas de expresarnos, pueden simple y sencillamente ser la evidencia de cómo todo ese bagaje cultural que vamos absorbiendo con el correr de los años, desde que somos niños, desde que nos encontramos compartiendo diálogo con algunos compañerillos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, la universidad, todo eso, señores, nos lleva a en algún momento poder expresarnos de forma artística. Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre un tema que me parece bastante interesante. Pues ya le vamos a poner nombre a esta sección. Se me están acabando las ideas, pero afortunadamente voy encontrando cada que llega miércoles o se aproxima el miércoles. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre ay güey, no era. Ay güey, esperen. Ya. Hoy vamos a hablar sobre la belleza y las adicciones. La semana pasada hablamos sobre las adicciones y la sexualidad. Ese punto les había comentado que iba más como para los hombres, pero en esta ocasión este tema va un poco más hacia las mujeres, ¿no? Y un tanto también para la comunidad LGTBIQ y más. No tengo nada en contra de ellos, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a reafirmar, pero sí son como un sector que tiende a fijarse mucho en su apariencia. Si no es así, disculpen, su servidor está mal, me gustaría que me desmintieran, pero hasta donde yo estoy, pues creo que no lo estoy regando, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la belleza y las adicciones. ¿Por qué? Muchas ocasiones el querer verse bien tiene costos y tiene costos muy altos, y no me refiero al dinero que pagas. No me refiero a la ropa que usas, no me refiero a los tratamientos de belleza, sino tiene costos más altos porque desafortunadamente a veces son evidencia de males más profundos, ¿no? ¿Por qué? Hacer el comercial, tomen más agua. Pero bueno, ¿por qué? No, muchas ocasiones, y lo voy a decir tal y como es, muchas ocasiones, principalmente en México, tenemos una tendencia, como lo dice una canción la canción llamada Maldición de Malinche, que en un fragmento dice: del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. ¿Qué particularidad tiene el tema de la conquista? Lo voy a mencionar rápidamente. Pues obviamente recibimos a personas al español, que en su mayoría era de piel clara, barbado, alto, y nosotros éramos, o seguimos siendo en su mayoría los que somos mexicanos, de piel no tan blanca, y pues obviamente de rasgos un tanto más, vamos a decirlo así, un tanto más, no tan definidos, ¿no? Si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la belleza en muchas ocasiones tiene que ver, o desafortunadamente también hay problemas en algún tema de adicciones? ¿Por qué? Voy a leer a continuación lo que me encontré en internet. Ojo, lo que yo me encontré ustedes también lo pueden encontrar, ¿no? Para que no digan, ay, es que a Chuchita la bolsearon, ¿no? La búsqueda obsesiva de la belleza puede derivar en acciones, conductas como la cosmeticorexia, compra y uso compulsivo de cosméticos, o la tanorexia, adicción al bronceado. Detrás de estas conductas suele existir el trastorno disforme corporal, TDC, una afección de salud mental que afecta a millones de personas y causa una angustia severa. ¿Por qué? Desde hace algunos años yo he escuchado, y me lo recuerdan en todos lados, y lo veo en todos lados también, que desafortunadamente la apariencia pues sí forma parte de o es elemento crucial para hacer mucho hoy en día, ¿no? El hecho de cómo te ves, cómo te vistes, qué tan joven te ves, qué tanto tienes de acá, qué tanto tienes de allá, qué tanto te falta aquí. Muchas ocasiones
tiene mucho que ver con el desarrollo de las oportunidades que llegas a tener a veces en campos laborales o hasta incluso en el tema personal, ¿no? Su servidor siempre ha creído que desafortunadamente una persona con rasgos un tanto más, vamos a decirlo así, no tan afinados, desafortunadamente a veces no tiene las mismas oportunidades que una persona, pues vamos a decirlo así, de tez blanca, más alto, con rasgos más perfilados. Entonces muchas ocasiones eso a mí de manera muy personal me ha generado un tanto o cierta frustración, ¿no? Pero bueno, eso es como harina de otro costal. Ya me estoy clavando. Pero bueno, ¿a qué voy yo con todo esto? Simple y sencillamente, como lo dice aquí, la cosmeticorexia, ¿no? Como lo dice, vamos a tomar el ejemplo de vamos a decirlo, de este padecimiento o de esto que menciona este texto que me encontré. Cosmeticorexia, compra y uso compulsivo de cosméticos, o la tanorexia, adicción al bronceado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de comprar muchos cosméticos, muchos productos para embellecerte, y hago mis comillas, para embellecerte, muchas ocasiones obedece, pues obviamente también a males más profundos, ¿no? Que no estás contento contigo mismo, que no te gusta cómo te ves al espejo, y esos son problemas que a veces son un tanto severos, ¿no? Un tanto drásticos. ¿Por qué? Porque esto te genera inseguridad, porque esto te genera inconformidad, esto te llega en algunas ocasiones a caer en adicciones más fuertes, como lo puede ser alguna sustancia, ya sea legal o ilegal. ¿A qué me refiero con sustancia legal o ilegal? Lo voy a mencionar también un poco más adelante. Me refiero a tabaco, alcohol o incluso a algunas otras más fuertes, como lo puede ser la cocaína, el cristal y algunas otras que son estimulantes, ¿no? Voy a contarles algo bien curioso de su servidor. Su servidor antes era una persona más llenita, ¿no? Y eso muchas ocasiones a mí me trajo como ciertos problemas, ¿no? De manera personal. Porque recibí varias burlas, recibí algún poco de maltrato, entonces no me gustaba, ¿no? Y desafortunadamente su servidor empezó a fumar en vez de hacer ejercicio y ver a un nutriólogo, porque en algún momento no sé en dónde escuché, ay Dios, no puede ser, que el fumar te adelgazaba y te hacía ver mejor, ¿no? Aparte, rápidamente, ojo, muchas ocasiones el cómo nos perfilamos y cómo nos vemos tiene mucho que ver con lo que vemos en los medios de comunicación masiva. Ojo, hace años, para los que no lo saben, son demasiado jóvenes, hace años tú podías ver todavía en la televisión abierta comerciales de algunas marcas de cigarros, ¿no? Y pues regularmente en esas marcas de cigarro, como la más famosa que ya conocemos, pues era un macho en el caballo, en el bosque, pues viéndose imponente, viéndose pues mamalón, ¿no? Dicho de esa manera. Los comerciales de tabaco para mujer, pues regularmente eran una mujer sofisticada, en un lugar sofisticado, en un ambiente sofisticado, con un hombre sofisticado, con un vestido sofisticado, en un mueble sofisticado, todo sofisticado, ¿no? Lo cual te hacía o te daba a creer que si tú consumías ese tipo de productos ibas a volverte alguien sofisticado, ¿no? O que si tú comías, o consumías ese producto, en el caso de los varones, te ibas a ver como un hombre macho, ¿no? Rudo, ¿no? Deseable para el sexo opuesto, ¿no? Ojo, esto de el sentirse deseado para el sexo opuesto se me hace bastante importante. Se me hace bastante importante, ¿no? Lo vamos a mencionar un poco más adelante. Voy a tocar otro punto, otro fragmento de texto que me encontré. La relación entre la belleza y las adicciones abarca desde la dependencia a los tratamientos estéticos hasta el deterioro físico causado por el abuso de sustancias. Ojo, lo voy a repetir. La relación entre la belleza y las adicciones abarca desde la dependencia a los tratamientos estéticos hasta el deterioro físico causado por el abuso de sustancias. ¿A qué voy? Pues muchas ocasiones, lo mencionaba al principio, ¿no? Lo que yo manejaba al principio. Y ahí sí vamos a separarnos un poco del tema de como tal drogas y vamos a hablar un poco sobre algunas otras
vamos a decirlo así, comportamientos adictivos o obsesivos que también de repente te pueden llevar al consumo de determinadas sustancias o a llevar a cabo ciertas acciones que la verdad no son nada recomendables. ¿A qué voy? Muchas ocasiones cuando tienes el deseo de verte como, pues vamos a decirlo así, como otro tipo de personas o como otro tipo de sector, pues obviamente llegas a consumir pues diversos productos que de cierta forma te hacen ver cómo, ¿no? Por ejemplo, el tema del maquillaje, ¿no? A mí en algunas ocasiones, en alguna parte o en un punto de mi vida me ha tocado ver a mujeres maquillarse de forma excesiva, ¿no? En algún momento el tema del bronceado, fíjense que yo no sabía que había un término para eso, para ser adicto a verte más morenillo o bronceadillo. Yo había escuchado en algún momento que había gente que al tratar de verse mejor ya ha llegado a adquirir incluso cáncer de piel, ¿no? Por estar constantemente visitando estas camas bronceadoras en algunas clínicas y obviamente tomando algunos tratamientos de belleza. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Muchas ocasiones el querer verte como alguien que no eres o querer ser alguien que no eres puede llevarte a conductas que pueden ser riesgosas para ti y para la gente que te rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el hecho de que, lo he mencionado en más de una ocasión en y varios programas, ¿no? Todo se mueve con dinero, ¿no? El mundo se maneja con dinero. Entonces, pues muchas ocasiones necesitas de economía para poder abastecerte de todo eso. Y desafortunadamente eso puede llegar a mermar la economía familiar o incluso llevar a la quiebra a determinados negocios que en algún momento se encontraban en auge, en crecimiento. Ojo, la mayoría de las veces pues obviamente el cuerpo no da para más, dicho de esa manera, y empieza a haber repercusiones graves que tienen que ver con temas físicos, ¿no? Aquí viene otro punto que me encontré, que es el trastorno disfórmico corporal o conocido como TDC. Hasta el 53% de los pacientes en clínicas de belleza o cirugía estética padecen grados de este trastorno, donde las personas se obsesionan con defectos físicos mínimos o imaginarios, recurriendo a intervenciones constantes que ponen en riesgo su salud. Por ejemplo, yo creo que de esto hay un par de ejemplos que son bastante populares. Uno, como algunas personas que se han encontrado en el mundo de la moda y al querer verse o tratar de verse como algún personaje que ellos, vamos a decirlo así, adoran o siguen. Por ejemplo, hubo un caso hace algunos años en Estados Unidos sobre alguna chica que quería verse como tal y ser la muñeca Barbie, ¿no? Y para esto recurrió a diferentes cirugías. Desafortunadamente esto pues no la llevó a un buen final, ¿no? O como lo dice aquí en el ejemplo que estaba poniendo, muchas ocasiones a veces nos hacemos como a la mala idea de que, ay, es que estoy demasiado esto, o es que mi nariz está muy así, o es que mi sonrisa está muy así, ¿no? Y desafortunadamente eso nos hace, o bueno, no nos hace, yo, su servidor, nunca ha tenido la idea y espero nunca se atraviese por mi mente de llegar a meterme cuchillo, dirían por ahí, por quererme verme mejor, ¿no? Afortunadamente con el paso de los años he reconocido y he aceptado la forma en la que me veo, que también he aceptado que no es como la más estética y no es como que la sociedad está buscando, pero eso es parte de este juego, ¿no? Y es algo bien padre, ¿no? El aceptarte como eres tiene muchos beneficios, porque con el paso de los años esto te va ahorrando muchos problemas, principalmente contigo mismo, ¿no? Porque no recurres a este tipo de cosas, a cosas que regularmente tienen un costo, tienen, vamos a decirlo así, consecuencias o daños colaterales, yo así les digo. Pero bueno, deterioro por sustancias. Vamos a tocar un poco ahora sí, porque una cosa es, vamos a decirlo así, en el tema de la adicción a la belleza, llegar a recurrir a tratamientos médicos, a intervenciones quirúrgicas, o incluso a tomar alguna sustancia que es legal, entre comillas, que te ayuda a adelgazar, a no tener hambre o a tener tu piel más bonita, dicho de esa manera. Pero también hay otro tipo de, vamos a decirlo así,
hay otro tipo de adicción a la belleza que desafortunadamente también te lleva al consumo de algunas sustancias, ya sean legales o ilegales. Dice, deterioro por sustancias. A la inversa, el consumo de drogas como el alcohol, tabaco u otras sustancias, ya sean legales o ilegales, estropean la piel deshidratándola, acelerando el envejecimiento y causando arrugas prematuras. Lo que yo les comentaba hace algún momento, ¿no? Su servidor en algún momento pensó que el hecho de consumir tabaco era una buena opción o era algo que me hacía ver como alguien interesante, ¿no? Ojo, yo no he comentado mucho esto, solamente lo he comentado así como en charlas con amigos, ¿no? Jamás lo había hecho al aire, pero no me hace sentir mal comentarlo al aire. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque simple y sencillamente es la verdad, ¿no? Si yo empecé a fumar tabaco es porque en algún momento yo dije, mira, es que ese güey le hacen caso porque está fumando y veo que otros güeyes se le acercan y le piden el cigarro y comparten el cigarro, yo quiero lo mismo, ¿no? Y por esa razón empecé a fumar. Bueno, entonces, muchísimas ocasiones yo creo que es importante tener cuidado y saber qué tipo de ejemplos son buenos, ¿no? Esto en el caso muy particular que yo les estoy contando de mi parte, ¿no? Pero muchísimas ocasiones también tenemos que cuidar lo que vemos, principalmente los padres o los tutores responsables de menores. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones plantearle a un menor que el estereotipo de una persona socialmente aceptable es bella, es delgada, es con un busto bastante exuberante, con caderas, con esto, con aquello, puede tener repercusiones que a veces no podemos llegar que a veces sí va a ser complicado más adelante, principalmente en aspectos psicológicos, ¿no? Para estos pequeños que se están desarrollando, ¿no? Y más adelante pueden tener, pues, desafortunadas, vamos a decir así, tragos muy amargos con el correr del tiempo, ¿no? Porque al buscar la perfección, la perfección estética, pues nos podemos topar con muchos aspectos que no van a ser agradables, ¿no? Como el hecho de que el cuerpo, pues, no está hecho de qué, como para resistir a lo mejor intervenciones quirúrgicas, como para aguantar dietas muy agresivas, como para aguantar aspectos como lo pueden ser camas de bronceado, o como para mezclarnos en ambientes en donde el consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales, sea una forma de convivir. A lo mejor fiesta, a lo mejor una reunión, sí, pero ya llevarlo a un ritmo más allá, pues obviamente yo creo que sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Impacto psicológico. La falta de aceptación y la ausencia de límites en la búsqueda de la eterna juventud puede detonar graves casos de aislamiento y depresión. ¿Qué pasa con esto? Muchas ocasiones cuando, por ejemplo, ya gente en una edad adulta que desafortunadamente ha perdido el brillo, ¿no?, que tenía cuando era joven, y la búsqueda de recuperarlo a través ya sea de ejercicio, de una intervención quirúrgica o hasta incluso de, no lo sé, lo quiero decir así, como de temas como de magia o ese tipo de cosas, pues muchas ocasiones todo esto lleva, pues, obviamente a temas de estrés que se puede transformar en depresión. Esa depresión al mismo tiempo también se puede transformar en temas más serios, como el empezar a consumir sustancias como lo puede ser principalmente alcohol, ¿no? Y esto puede llevar a desembocar a, pues, un problema de adicción un tanto más fuerte, ¿no? Rápidamente me gustaría comentar dos temas que durante los 90s fueron bastante sonados, y tal vez a la fecha ya se ha olvidado un poco o ya no hemos hablado tanto de ellos, pero siguen ahí. Bueno, por aquí tenemos saludos. Tajimar, saludos. Hola, me llamo Mary Rose, soy de España y actualmente vivo en Francia por motivos de salud. Bueno, ya me había llegado ese mensaje, no es lo que ustedes creen.
¿no? Pero bueno, rápidamente voy a comentar dos puntos o dos problemáticas que se desarrollaron mucho en los 90, que tiene mucho que ver con cómo vemos la realidad de las cosas y cómo vemos a las personas en las cosas y cómo queremos parecernos a las personas, principalmente por lo que vemos en medios de comunicación masiva. La anorexia, restricción extrema de alimentos y un miedo intenso a subir de peso, lo que provoca una delgadez extrema. Muchas ocasiones el hecho de que te digan estás gordo pega mucho, güey, ¿no? Pega y pega muy cabrón, ¿no? Lo que te hace comer menos o no comer, tomar bastante agua, tomar algunos medicamentos que aparentemente te van a ayudar a adelgazar, pero lo único que hacen es suprimir el hambre, ¿no? Y pues esto obviamente hace que tu cuerpo simplemente y sencillamente adelgace. Eso es malo, ¿no? En temas de salud, ¿no? A mí me dicen, es que estás muy delgado, güey, soy diabético. ¿Sí? ¿No sabías? Ya lo sabes, güey. Yo soy diabético, entonces, o sea, yo soy delgado por una razón, no por gusto. Neta. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa cuando una persona se hace la idea de que, ¿cómo se llama? Pues tiene que ser delgado porque los cánones de belleza así lo piden, ¿no? Esto se dio mucho en los 90 y pues obviamente trajo bastantes problemáticas muy serias, ¿no? Entre ellas algunas que sí tuvieron que terminar en temas de rehabilitación un poco más dura. Y la bulimia, que es la más popular, implica episodios de atracción incontrolable seguidos de conductas compensatorias como vómitos o el uso de laxantes. Pa' pronto. La bulimia en los 90 trataba de esto. Había principalmente mujeres, también hombres, pero el caso sonaba un poco más en mujeres, en donde estas comían, vamos a decirlo así, mucho y para después compensar el hecho de haber comido mucho, pues obviamente se provocaban el vómito o tomaban algunos laxantes para poder sacar todo lo que ya se habían comido. Eso, señores, trajo muchos problemas. Hay incluso algunos casos vamos a decirlo así, que el cine reflejó sobre esta problemática. Y pues bueno, muchas ocasiones hay que tener, uno, confianza en nosotros mismos, dos, tratar de no dejarnos llevar por lo que dicen los medios masivos de comunicación. Es difícil, y en un minuto les voy a decir por qué. Es difícil, porque en muchas ocasiones la aceptación de terceros, de otros, tiene mucho que ver con lo que digan esos terceros, ¿no? Y a veces pega y pega muy duro que una chava no te acepte o que te haga así, quítate, ¿no? Y ver cómo le da chance al otro, que está delgado, que está güerillo, y viceversa, ¿no? Para una chava a veces es difícil ver cómo otras tienen bastante popularidad y bastante jale con los chicos. ¿Qué hay que hacer en ese tema? Tratar de, pues yo no quiero decir pedir ayuda, ¿no? Pero sí tratar de valorarnos un poco más. Tratar de buscar exactamente lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? A veces no es la persona, a veces es cómo nos trata una persona, ¿no? A veces es simple y sencillamente no fijarnos tanto en el físico o en la belleza estética. Es difícil, porque ¿quién no va a querer a una chica linda a su lado? ¿Quién no va a querer a un chico lindo a su lado, en el caso de las mujeres? Pero si hoy en día tratamos de llevar esto al diálogo y tratamos de quizá darnos un espacio para conocernos, quizá las mujeres se den cuenta que el chico guapo no es lo que ellas creen o no es lo que ellas esperan. Y nosotros, los caballeros, nos vamos a dar cuenta que la chica linda no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Yo creo que el diálogo es fundamental, darnos la oportunidad de escucharnos. ¿Por qué? Porque si nos escuchamos, esto lo vengo diciendo desde hace algunos programas, porque si nos escuchamos y podemos generar diálogo entre nosotros, vamos a hacer que esta sociedad crezca, se fortalezca y brille, como la brillantina, porque la brillantina brilla mucho, ¿verdad? Un chingo. Este es su programa Acá Entre Nos, muchas gracias y hasta la próxima.